Para iniciar nuestro día, tenemos el gusto de presentar a ustedes el primer foro de aprendizaje, reportes de sostenibilidad para pymes, y el gusto de que nos acompañe desde Holanda, Enrique Torres de Torres Training and Coaching. Enrique, pues como siempre, un gusto darte la bienvenida, un lujo tenerte por aquí y pues este foro es tuyo. Adelante y bienvenido. Vale, muchísimas gracias y gracias a CEMEFI por invitarme para ofrecer esta sesión sobre informes de sostenibilidad, especialmente enfocado para pymes. Me gustaría dejarles en esta sesión con los siguientes mensajes basado en mi experiencia. Sí existe valor específico para una pyme en elaborar un informe de sostenibilidad. Y una pyme sí puede comenzar el proceso sí puede comenzar el proceso de elaborar un informe de sostenibilidad, pero lo tiene que hacer a su manera y tomando en cuenta sus recursos. Siguiente diapositiva. Y con eso me gustaría comenzar compartiendo con ustedes la siguiente anécdota. Imagina en el año 2010 un poco más de 100 microempresas familiares en España con entre 5 a 20 trabajadores elaborando su primer informe de sostenibilidad. Eso fue mi realidad en que me encontré cuando yo estaba trabajando con GRI manejando su programa de formación para organizaciones que usaban lo que era la guía para elaborar un informe de sostenibilidad y que hoy en día son los estándares de GRI. Uno de los programas que mi departamento manejaba era apoyar pymes con su primer informe de sostenibilidad. Estas 100 microempresas familiares participaron en este programa y elaboraron un informe de sostenibilidad basado en la guía de GRI. Lo importante que yo aprendí con esa experiencia fue que una pyme lo tiene que tener muy claro, pero muy claro, por qué invertir en este proceso. Y segundo, tiene que hacerlo a su manera y tomando en cuenta los recursos que tiene disponible. Para estas microempresas familiares españolas que estaban en el sector del turismo, la razón más importante fue para esforzar la relación con sus grupos de interés en las comunidades locales donde operaban. Y los informes que elaboraron y publicaron eran de entre 10 a 15 páginas y totalmente enfocado a comunicar con sus grupos de interés en sus comunidades. Como vamos a hablar del valor de informes de sostenibilidad, quisiera hacer una pregunta a ustedes y por favor en esta pregunta responde a esta pregunta pensando de una pyme, ¿vale? Adelante con la pregunta. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes valores considera más importante para elaborar un reporte de sostenibilidad? Respuesta A. Establecer una visión y estrategia de sostenibilidad. B. Atraer capital, fondos. C. Mejorar la reputación y fiabilidad. D. Maximizar ventajas competitivas. Y debemos esperar un momento para que se instalan los resultados. Así es, Enrique, estamos a la espera de las respuestas de nuestros invitados. Perfecto. Y Enrique, te comento que ya tenemos los resultados de las encuestas. El Muy 30 y- bien. el ¿Y cómo 34%. salió? ¿Se puede demostrar o me lo puede compartir? En este momento te lo vamos a decir.
En la respuesta A, que es establecer una visión y estrategia de sostenibilidad, tenemos que un 74% de nuestros invitados eligieron esa respuesta. Un 0% eligió la respuesta número B, bueno, la letra número B, que dice atraer capital fondos. ¿Cuánto por ciento? 0%. 0, ¿vale? 9% mejorar la reputación y fiabilidad. Y 18% maximizar ventajas competitivas. Pues no, eso es muy interesante y vamos a hablar de valor en unos minutos más y ahí pues puedo compartir mis experiencias en eso con distintas empresas, usando lo que es estos resultados como punto de referencia. La siguiente diapositiva, por favor. Vale, antes de entrar en más detalles sobre el valor que atrae la elaboración de informes de sostenibilidad para pymes, quisiera aclarar qué es un informe o memoria o reporte de sostenibilidad. Y vamos a usar la definición en los estándares de GRI porque son los estándares más usados para reportar sobre información no financiera. Y lo tiene en la diapositiva para que ustedes lo vean marcado en amarillo. Y aquí hay un par de cosas para destacar. Primero, un informe de sostenibilidad debe comunicar los impactos económicos, ambientales y sociales más significativos de una organización. Y segundo, esos impactos pueden ser positivos o negativos o pueden ser reales o potenciales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a volver a la cuestión de valor y vamos a hablar sobre el valor o beneficios de informes de sostenibilidad para pymes. En mi experiencia y en apoyar distintas empresas pequeñas y medianas y grandes en los últimos 12 años, el proceso de elaborar un informe de sostenibilidad atrae beneficios internos y beneficios externos a una organización. Y esos son los que pueden ver resumidos en esta diapositiva. Y lo interesante con la encuesta que ustedes hicieron hace unos minutos es que visión y estrategia es lo que ustedes marcaron como lo que atrae más valor. Y en eso lo entiendo y estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que sí me gustaría compartir con eso es que en mi experiencia, normalmente, generalmente, cuando una organización está tomando la decisión de entrar o no entrar en invertir en elaborar su informe de sostenibilidad, generalmente son los beneficios externos que atrae la organización y que empuja la organización a entrar en esa inversión. Y que los internos generalmente son los que ellos se dan cuenta que están beneficiando por eso internamente, por ese proceso, pero eso normalmente, generalmente pasa cuando ya están adentro del proceso. En eso sí, yo tengo ejemplos de organización que por razones de visión y estrategia sí entran en el proceso de elaborar un informe de sostenibilidad. Normalmente eso pasa, en mi experiencia, cuando tienes un equipo ejecutivo o un director general que está apasionado por temas de responsabilidad social y medioambiental y que quiere traer eso a su organización y ven que la inversión de un informe de sostenibilidad forma parte de juntar la estrategia de sostenibilidad con la estrategia del negocio. En ese caso sí, pero mi experiencia es que muchas veces para lo que le atrae como razón para entrar son las razones externas. Por ejemplo, para las microempresas españolas que mencioné antes, la razón por invertir en el proceso estaba totalmente en mejorar su relación con sus grupos de interés y con eso maximizar su reputación y fiabilidad en las comunidades donde operaban. Otro ejemplo
por mi experiencia que yo conozco, son ONGs que tienen que reportar sobre sus temas sociales, ambientales, como requerimiento de sus donadores institucionales. O sea, la razón por entrar en este proceso es para conseguir capital. Otro ejemplo que sí yo conozco muy bien por experiencia es cuando las grandes empresas lo imponen como requerimiento que sus proveedores claves elaboran informes de sostenibilidad porque forma parte de cómo manejan impactos adentro de su cadena de suministro. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a seguir con algunos consejos basados en mi experiencia de cómo una pyme puede pasar por el proceso de elaborar un informe de sostenibilidad a su manera y tomando en cuenta sus recursos. Siguiente. Primer consejo es entender que elaborar un informe es un proceso y que en mi experiencia las actividades durante este proceso se pueden clasificar en estas 4 fases y que el proceso es cíclico. O sea, cuando llegas al fin del proceso y lanzas un informe, ya estás comenzando la planificación del próximo ciclo. ¿Qué pueden ser ejemplos de actividades concretas que una pyme debe hacer durante cada de estas 4 fases? Siguiente diapositiva, por favor. Primero, planear. Al fin de esta fase de planear, lo que deberemos tener es un plan de proyecto que aclara qué se tiene que hacer, cuándo, cómo y quién son los responsables. Y en esto me gustaría destacar 2 actividades. Crear conciencia, imagina el informe. Primero, crear conciencia. Es importantísimo invertir tiempo en crear conciencia y asegurar el compromiso del equipo ejecutivo y los departamentos. Y conectado como seguimiento de eso, seleccionar el equipo para coordinar el proceso con representantes de cada departamento implicado. Mi experiencia en esto es que muchos de los problemas que pymes enfrentan durante el proceso son porque no se ha invertido suficiente tiempo en crear conciencia desde el comienzo. Segundo, imagina su informe de sostenibilidad. ¿Va a seguir una guía o estándar como la de GRI? ¿Va a publicar un informe de sostenibilidad aparte o adentro de su informe anual? Son preguntas que se tienen que platicar al principio del proceso y llegar a decisiones. Mi recomendación a pymes es que deben usar marcos internacionales como los estándares de GRI como punto de referencia, pero solo punto de referencia. Así lo usan como un recurso sin estar comprometidos en cumplir todos los requerimientos. Que para pymes cumplir con todos los requerimientos suele ser algo que va afuera de sus recursos limitados, pero sí debe usarlo como punto de referencia. Definir. Lo que al fin de la fase de definir deberemos tener es una lista de los temas más significativos para su pyme, tomando en cuenta los impactos de sus actividades y productos y servicios. Y estos temas materiales deben estar validados por el equipo ejecutivo. Ahora, en identificar los temas más importantes, mi experiencia con pymes es que es súper importante ser reales con cuántos temas se incluyen. Es mejor pasar por un proceso rígido de escoger los temas más importantes y dejarlo con una cantidad limitada. O sea, para una pyme que ofrece un servicio al mercado, eso pueden ser tan pocos como entre 4 o 6 temas más importantes. En mi ejemplo con las microempresas españolas, muchos solo tenían 3 o 4 temas materiales y eso era totalmente justificado. Gestionar, la fase de gestionar, y ahí lo importante es la gestión de los temas más importantes para la pyme. Y ahí me gustaría destacar estas 2 actividades. Decide
la información necesaria y asegurar seguimiento. Primero, con la información necesaria. Eso debe ser la información necesaria por cada de los temas materiales. Y en eso los estándares de GRI son un recurso valeroso porque contienen una gran lista de indicadores por temas sociales, ambientales y económicos. Y esos se pueden usar como punto de referencia y con eso no reinventar la famosa rueda. Segundo, asegurar seguimiento continuo. En mi experiencia, esto causa retos y problemas para pymes. Mi sugerencia es, si pasas por un proceso rígido de decidir los temas materiales y limitarse a los más importantes para su pyme, eso ayuda en tener un sistema de gestión que es manejable. Última fase, informar, y ahí es donde al fin de esta fase lanzamos su informe de sostenibilidad. Y ahí, en reporte a su manera, me gustaría destacar estos dos actividades. Primero, escoger el tema y formato del informe. Mi sugerencia para pymes es que el formato del informe debe ser totalmente relacionado con la razón principal para elaborar su informe de sostenibilidad. Por ejemplo, para las microempresas españolas que mencioné al principio, el diseño de los informes fueron más como revista y en la lengua local de su comunidad. Muchas de estas microempresas venían de la región en España, Cataluña, y su reporte estaba en catalán. Segunda actividad, que es escribir y finalizar el informe a la manera de su empresa. Y ahí una pyme debe terminar con un informe que está relacionado con sus recursos y con las razones principales para invertir en elaborar un informe de sostenibilidad. Otra vez, el ejemplo que mencioné de la microempresa, ahí que lo que publicaron era una revista y una revista muy cortita. Siguiente diapositiva. Para finalizar, mis mensajes para pymes que están considerando comenzar el proceso de elaborar un informe de sostenibilidad son las siguientes. Primero, tenlo muy claro qué valor, beneficios este proceso le va a traer. Si no lo tiene claro qué es ese valor, no invierten en comenzar. Segundo, hazlo a su manera y tomando en cuenta sus recursos y la razón o razones principales por decidir en elaborar un informe de sostenibilidad. Y finalmente, implementan el concepto de KISS. En inglés, Keep It Short and Simple. Durante el proceso de elaborar el informe y también para lo que es el informe que se lanza al fin. Para acabar, si las 100 microempresas familiares podrían elaborar su propio informe de sostenibilidad a su manera en 2010, como mencioné en esta presentación, yo continúo teniendo confianza que cualquier tipo pyme lo puede hacer hoy en día a su manera. Muchas gracias y ahora me gustaría responder a sus preguntas y comentarios. A nombre del Centro Mexicano para la Filantropía, queremos entregar un reconocimiento por su participación en este foro a Enrique Torres. Muchas gracias y felicidades. ¿Vamos a tener preguntas? Estamos recibiendo las preguntas. Enrique, en un momento te las vamos pasando. Vale, muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las tendencias de reportes en América Latina?
Sí, muy buena pregunta. Las tendencias de reportes en Latinoamérica es muy interesante porque lo que se ha visto en los últimos años es que hay tendencias de incrementar, hay una incrementación de en organizaciones que sí están publicando información no financiera. Ese aumento es especialmente en los siguientes países. Chile tradicionalmente sí. Y Brasil también sí, pero los que sí en los últimos años han aumentado la cantidad de organizaciones publicando información no financiera son de Colombia, especialmente de México y también de Argentina. Lo que yo he visto y también he leído en estudios es que hay también una tendencia adentro de estas organizaciones de incluir su información no financiera, o sea, sobre temas de sostenibilidad, adentro de su informe anual. O sea, más combinarlo con su informe anual de tener un informe aparte de sostenibilidad. Esa tendencia también es algo que yo me he dado cuenta en los últimos años y que también sale por estudios como estudios hechos por KPMG. Estupendo, muchísimas gracias. Otra de las consultas que nos hacen llegar a través del chat es ¿por qué las pymes no hacen tantos reportes como las grandes empresas? Me parece que viene a estas razones externas. Hay más presión externa para las grandes en reportar que para pequeñas. Por ejemplo, para las grandes muchas veces ahí también entra regulaciones, también entra lo que es la bolsa y la posición de la bolsa en eso. Y también recursos, vamos a dejarlo en forma real. Hay la percepción adentro de pymes que esto no es para ellos porque no tienen los recursos como uno grande. Pero como yo he intentado comunicar con esta presentación, sí lo pueden hacer a su manera, con recursos limitados, pero tienen que entender por qué, qué es la razón, qué valor le va a entrar. Y a los pymes, muchos de los pymes que sí entran en esto es cuando hay una razón externa que la ha puesto para ponerlo. Por ejemplo, como he mencionado en mi presentación, proveedores de grandes empresas que las grandes empresas lo ponen como requerimiento de sus proveedores. Es un clásico. ONGs donde los donadores institucionales lo tiene como requerimiento para finanzas. Es clásico también. Presión de ciertos grupos de interés también es un clásico para pymes. Pero si lo que yo he visto es que muchas veces cuando yo hablo con pymes, los encuentra difícil entender por qué deben invertir en eso y también ven como es un recurso enorme, una inversión grande. Y por eso yo intento a decir, no debe ser grande, puede ser bastante a su manera con sus recursos limitados, pero tienes que entender por qué es la razón por lanzar a eso, porque eso va a ser su punto de referencia en cómo va a seguir el proceso y qué tipo de informe va a lanzar al fin, va a publicar al fin. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de nuestros invitados. La consulta es, ¿cuál sería la guía a tomar para efectuar un reporte de este tipo? Yo, como he mencionado en la presentación, yo digo que no solo las grandes empresas, pero incluso las pequeñas, las pymes, incluso microempresas deben usar los estándares de GRI como punto de referencia. ¿Por qué? Porque son los estándares más completos cuando estamos hablando de temas no financieros. Contienen indicadores para una gran cantidad de temas que cualquier tema que puede ser material para una pyme va a estar ahí. Entonces, yo recomiendo a pymes que van a tomar eso de usar los estándares de GRI como punto de referencia, como un menú.
porque ahí tiene toda la información que les va a ayudar a poder escoger sus temas materiales y también reportar sobre esos temas materiales. No van a tener que inventar indicadores o contenidos para reportar sobre eso. Está ahí, pero no usarlo para intentar cumplir con los requerimientos. Eso yo lo veo demasiado para pymes y especialmente pymes haciendo esto por primera vez. Si es la primera vez, usa los estándares, pero úsalo como un menú y no un requerimiento que les limita. Los estándares de GRI estoy hablando. Muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta más de Saraí Loaiza. Ella te consulta, ¿consideras que las empresas no públicas vayan a empezar a adoptar las 21 métricas que sacó la IBC que desarrollaron PwC, KPMG, Deloitte y EY? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque se ha cortado en ciertos puntos y había una abreviación ahí que la verdad no capté y me parece que no la conozco. ¿Me puedes repetir esa pregunta? Por supuesto. La pregunta dice, ¿consideras que las empresas no públicas vayan a empezar a adoptar las 21 métricas que sacó la IBC, que desarrollaron PwC, KPMG, Deloitte y EY? Honestamente, no conozco estas 21 métricas que han desarrollado los grandes cuatro. Entonces estoy un poco perdido en eso, la verdad. Tengo que ser honesto. Tenemos otra consulta. ¿Hay evidencia de que los inversionistas leen los reportes? Sí, muy buena pregunta. En eso me gustaría que indicar al público el estudio de Ernst Young. Ernst Young ha hecho estudio. Bueno, lo hace normalmente cada año o 2 años, enfocado en cómo los inversionistas ven información no financiera. La conclusión del último estudio que se publicó al fin de 2018 y se tradució en español, y por favor lo puedes bajar de la página web, está disponible gratuitamente. Es el estudio de Ernst Young sobre la percepción de inversionistas en información no financiera. Recomiendo que lo descargue. La conclusión de ese estudio, que se enfocó en los 200, me parece que era como 220, 225 inversionistas más grandes, institucionales más grandes globalmente, es que inversionistas sí están requiriendo y usando información no financiera para sus decisiones de inversión. Y es un estudio muy interesante porque comunica exactamente qué tipo de información no financiera los inversionistas requieren y que usan para sus decisiones. Entonces, la respuesta sencilla en eso es sí. Esa tendencia es una tendencia creciente y el estudio de Ernst Young es un buen punto de referencia que recomiendo que el público lee, que lo pueden descargar de la página web. Muchísimas gracias, Enrique. Con esto llegamos al final de esta sesión de preguntas y respuestas. Dejo el micrófono contigo para que puedas despedirte de nuestra audiencia. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por participar en esto. Muchas gracias para las preguntas que se han hecho y especialmente muchas gracias a CEMEFI por organizar este foro. Y les deseo muy buena suerte en el futuro.